Le robé a mi abuela. Sí, lo confieso. Y aunque esas palabras suenan frías, detrás de ellas se esconde una historia que me cambió para siempre. Una historia que todavía me quiebra cada vez que la recuerdo. Lo que descubrí después de ese robo fue tan doloroso, tan revelador, que ya nada volvió a ser igual. Y hoy quiero contártelo. Porque quizá en mi error encuentres una lección que todavía estás a tiempo de no vivir. Quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte puede tocarte más de lo que imaginas. Cuando pensamos en una abuela, pensamos en amor. Pensamos en esas manos arrugadas que acarician, en la paciencia infinita, en los abrazos que parecen detener el tiempo. Una abuela suele ser ese refugio silencioso, la persona que siempre está, aunque el mundo entero se caiga. Pero, ¿qué pasa cuando uno traiciona ese amor? ¿Qué pasa cuando la ceguera, el egoísmo o la desesperación nos empujan a lastimar a quien más nos ha dado? Ahí comienza mi historia. Yo era un adolescente que no valoraba nada. Lo tenía todo frente a mí, pero siempre sentía que me faltaba algo. Y ese vacío me llevaba a cometer errores cada vez más grandes. El más grande de todos: robarle a mi propia abuela. Lo hice una vez. Y lo que pasó después me dejó marcado de por vida. Te voy a contar cómo sucedió. Pero antes, necesito que entiendas quién era ella para mí. Mi abuela no era solo la mamá de mi madre. Era como una segunda madre, pero con una dulzura que parecía infinita. Ella me cuidaba de niño cuando mis padres trabajaban, me llevaba al parque, me preparaba las comidas más ricas que recuerdo. Me enseñó a rezar antes de dormir, me contaba historias de su infancia, me daba consejos que yo, en mi inmadurez, nunca escuchaba. Y todo eso lo hacía sin pedirme nada a cambio. Ella siempre estaba, siempre sonreía, incluso cuando la vida no había sido generosa con ella. Y aquí viene lo más duro de aceptar. Traicioné a la persona que más me había dado, sin esperar nada de mí. Lo hice sin pensar, sin medir las consecuencias. Y lo peor de todo es que lo que descubrí después me destrozó el alma. Voy a contártelo paso a paso, porque quiero que sientas conmigo cada momento. Quiero que escuches lo que yo escuché, que veas lo que yo vi, porque no es solo mi historia. Puede ser la tuya o la de alguien que conoces. Un día necesitaba dinero. No era para algo esencial, no era para comer, no era para sobrevivir. Era para un capricho. Sí, así de banal, así de superficial. Un capricho que en ese momento me parecía lo más importante del mundo. Y en mi desesperación por conseguirlo pensé en lo más fácil: la cartera de mi abuela. Yo sabía que siempre guardaba billetes en un cajón. Para emergencias, decía ella. Dinero que guardaba con cuidado, porque no le sobraba nada. Pero yo lo vi como una oportunidad. Una oportunidad para mí, aunque significara una traición para ella. Entré en su cuarto cuando no estaba. Mis manos temblaban, mi corazón latía rápido, pero aún así lo hice. Abrí el cajón, vi el dinero doblado, lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Y en ese momento sentí una mezcla de adrenalina y vergüenza. Una voz dentro de mí me gritaba que estaba mal, pero otra, más fuerte, me decía: no pasa nada, es solo un poco, no se va a dar cuenta. Pero claro que se dio cuenta, porque las abuelas siempre se dan cuenta de todo, aunque no lo digan. Y aquí empieza lo que nunca olvidaré. Esa noche, mientras cenábamos, noté algo extraño. Ella estaba seria, pensativa. No dijo nada, pero su mirada me atravesaba. Yo no podía mirarla a los ojos. Cada vez que levantaba la vista y encontraba sus ojos cansados, tenía que bajarla de inmediato. La comida me sabía amarga. No sabía si sospechaba de mí, si lo sabía, o si estaba guardando silencio por amor. Pero esa incertidumbre me estaba matando. Los días pasaron, y yo seguía sintiéndome observado. Hasta que una tarde mi abuela me llamó a su cuarto. Su voz sonaba suave, pero había algo distinto, algo que me hizo temblar. Cuando entré la vi sentada en la cama, con las manos juntas, como si estuviera rezando. Me dijo: hijo, quiero hablar contigo. Y entonces me soltó palabras que jamás se borrarán de mi memoria. Me dijo: yo sé lo que hiciste. Yo sé que me quitaste dinero.
y en ese instante mi corazón se detuvo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No supe qué decir, no supe cómo justificarme. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Ella no me gritó, no me regañó, no me insultó. Me dijo algo que me desgarró. No me duele el dinero, hijo. Me duele que me hayas robado a mí, porque lo poco que tengo es para ustedes, y me duele que pienses que necesito guardarlo de ti. Silencio. Eso fue lo que siguió. Un silencio tan pesado que parecía aplastarme. Y en ese silencio, mi abuela empezó a contarme algo que no sabía. Algo que me hizo sentir el peor nieto del mundo. Me contó que ese dinero que guardaba era el que le quedaba después de ahorrar centavo por centavo para pagar mis cuadernos, mis zapatos, mis meriendas cuando iba a la escuela. Me contó que muchas veces se quedaba sin comer para que yo comiera, que caminaba kilómetros para ahorrarse el pasaje del autobús. Todo ese sacrificio estaba en esos billetes que yo había tomado sin pensar. Y cuando me lo dijo, sentí como si me arrancaran el alma. Ella me dijo, yo nunca te lo conté, porque no quería que sintieras culpa. Quería que crecieras sin cargas, pero ahora lo sabes. Ese dinero que tú ves como billetes sin valor es el esfuerzo de mis manos, son las horas que pasé trabajando, son las comidas que me quité de la boca para dártelas a ti. Y aún así, no me duele darte. Lo que me duele es que lo hayas tomado así, escondido. Sus palabras me quemaban. Quería llorar. Quería pedirle perdón. Quería retroceder el tiempo. Pero no podía. Lo hecho estaba hecho. Y ahí entendí que no era el dinero lo que había robado. Le había robado la confianza. Le había robado la paz. Y eso no tiene precio. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando en mi cabeza una y otra vez las palabras de mi abuela. Pensaba en todas las veces que me cuidó, en todos los sacrificios que había hecho por mí. Y ahora, todo eso pesaba sobre mí como una losa imposible de levantar. Pero lo peor aún estaba por venir, porque lo que me contó después me mostró que yo no tenía idea de la magnitud de sus sacrificios. Y esa parte es la que me destrozó de verdad. Lo que me dijo aquella noche me dejó helado, pero lo que estaba por revelarme me rompería en pedazos. Porque hasta entonces yo solo veía a mi abuela como esa mujer dulce que siempre estaba para mí, que cocinaba, que me cuidaba. No sabía nada de lo que había detrás, de las batallas silenciosas que había librado en secreto. Y ahora me estaba mostrando una parte de su vida que nunca imaginé. Después de ese silencio incómodo, mi abuela suspiró, sus ojos se humedecieron y con una voz suave me dijo: «Tienes que saber la verdad, aunque duela. No quiero que un día me juzgues sin comprender lo que he hecho por ti». Yo no entendía a dónde iba, solo la miraba, temblando por dentro. Y entonces soltó la primera bomba. «¿Sabías que yo me quedé sin terminar mis estudios para cuidar a tu madre cuando era pequeña?» No, no lo sabía. Jamás me lo había contado. Y ella continuó: «Yo soñaba con ser maestra. Tenía notas excelentes. Todos decían que tenía futuro. Pero cuando tu abuelo se fue y me dejó sola con tu madre, tuve que dejar todo. No había dinero. No había nadie que nos ayudara. Y desde ese día, mi vida ya no fue mía. Mi vida fue de ella. Y después, fue tuya». Yo sentía un nudo en la garganta. Imaginaba a mi abuela joven, con sueños, con ilusiones, dejando todo atrás para que mi madre creciera. Y de pronto entendí que ese sacrificio había sido el primero de muchos. «Cuando naciste», me dijo, «yo ya estaba cansada, ya había pasado hambre, ya había trabajado en casas ajenas, ya me había roto las manos lavando ropa para otros. Pero entonces llegaste tú y decidí que no importaba, que todavía tenía fuerzas para darte lo que tu madre no podía. Así que seguí adelante, a veces sin comer, a veces sin dormir, pero siempre pensando en ti». Yo no podía más. Las lágrimas me corrían por la cara. Y ella, en lugar de recriminarme, en lugar de hundirme más, me acarició la cabeza y me dijo: «Por eso duele, hijo, porque todo lo que hice fue con amor, y lo único que esperaba era que algún día lo entendieras». Pero ahí no acababa.
Porque mi abuela guardaba un secreto más, uno que nunca imaginé. Ese dinero que me quitaste, continuó, no era solo para emergencias. Era también para algo que yo quería darte en tu cumpleaños, algo especial, porque sé que siempre has sentido que tienes menos que otros chicos. Yo había juntado para comprarte ese par de tenis que tanto querías, los que mirabas en la vitrina. Iba a dártelos como sorpresa. Y ahora ya no sé si tenga sentido. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Yo había robado el regalo que ella estaba preparando para mí. No solo había tomado su dinero, le había quitado la ilusión de darme algo con esfuerzo. Sentí que me ahogaba. Me levanté llorando. Le pedí perdón 1,000 veces. Pero mi abuela, con esa calma que solo ella tenía, me dijo: «No llores. Aprender duele. Y quizás esta sea la forma en que la vida quiere enseñarte». Ahí me di cuenta de algo que me marcó para siempre. Las abuelas no solo son amor, son también maestras silenciosas. Enseñan con el ejemplo, con los sacrificios invisibles, con esas lecciones que no se aprenden en ningún libro. Los días que siguieron fueron extraños. Yo no podía mirarla igual. Cada vez que la veía cocinar, cada vez que la escuchaba cantar bajito, cada vez que me sonreía, me sentía más culpable. Pero al mismo tiempo sentía una necesidad enorme de cambiar, de demostrarle que podía ser mejor, que no todo estaba perdido en mí. Y fue entonces cuando empecé a recordar. Empecé a hilar momentos que antes no entendía, como aquella vez que me dijo que no tenía hambre, cuando yo era niño y ella me ponía la última tortilla en el plato. O esas noches en que apagaba la luz temprano, según para dormir, pero en realidad era porque no quería gastar electricidad. O cuando usaba zapatos viejos y decía que eran sus favoritos, aunque se le notaban los agujeros. Todo eso cobraba sentido ahora. Todos esos sacrificios pequeños eran grandes montañas de amor disfrazadas de rutina. Pero aquí viene lo que nunca me perdonaré. Yo no era consciente. Y más bien me quejaba. Sí, me quejaba. De que mi ropa no era de marca, de que mi celular era viejo, de que no podía tener lo que tenían mis amigos. Nunca me detuve a pensar que lo que sí tenía, amor, cuidados, un plato de comida caliente, valía infinitamente más. Ese contraste entre lo que yo esperaba de la vida y la realidad que mi abuela me daba fue lo que me abrió los ojos. Expectativas versus realidad. Yo esperaba lujos. Ella me daba sacrificio y amor verdadero. Yo esperaba regalos caros. Ella me daba todo lo que tenía, aunque nadie más lo valorara. Y ahí entendí la mayor de las lecciones. No somos pobres por lo que nos falta, sino por lo que no sabemos agradecer. Pero la historia no termina aquí, porque lo que viene es aún más fuerte. Algo que mi abuela confesó tiempo después, cuando pensó que yo ya estaba listo para escucharlo. Algo que me mostró que mi error había sido todavía más grave de lo que creía. ¿Quieres saber qué fue lo que me reveló y cómo cambió para siempre mi forma de verla? Quédate, porque lo que te voy a contar en el siguiente tramo de esta historia puede hacerte replantear tu propia vida. Pasaron algunas semanas desde aquella noche. Yo intentaba ser mejor, ayudar más en la casa, mostrarle a mi abuela que había entendido la lección. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una mezcla de ternura y dolor, como si todavía hubiera algo que no me había dicho. Un día, mientras lavaba los platos, me llamó con esa voz suave que siempre usaba cuando quería tocar un tema serio. «Siéntate conmigo, tengo algo más que contarte. Algo que he guardado toda mi vida». Yo sentí un escalofrío. Ya me había revelado tanto. ¿Qué podía ser peor? Se acomodó en su sillón favorito, ese que tenía el respaldo gastado por los años. Miró por la ventana como buscando fuerzas, y entonces me soltó. «Ese dinero que guardaba no solo era para ti, también era para alguien más. Alguien que nunca conociste, pero que estuvo en mi vida mucho antes que tú». No entendía nada. Me quedé en silencio, esperando que siguiera. Y entonces la escuché decir lo que jamás pensé. «Antes de que nacieras, tuve otro hijo. Era tu tío, pero murió muy joven, y nunca hablé de él porque el dolor me destrozaba». Sentí un vacío en el pecho.
Yo no sabía que mi abuela había perdido un hijo. Nunca lo mencionó. Nunca vi una foto. Nunca escuché a nadie hablar de él. Ella respiró profundo y continuó. Ese hijo se fue porque no pude darle todo lo que necesitaba. Y siempre me culpé por eso, por no haber trabajado más, por no haber sido suficiente. Desde entonces, juré que si algún día volvía a tener a alguien a mi cuidado, lo daría todo, aunque eso significara quedarme sin nada. Ahí lo entendí todo. Esa fuerza descomunal que mi abuela tenía, esa obsesión por cuidar, esa capacidad de sacrificar hasta lo último, venía de una herida profunda, de una pérdida que la marcó para siempre. Yo me sentía más pequeño que nunca, porque mientras ella cargaba con esa cruz en silencio, yo me había atrevido a juzgarla, y peor aún, a robarle. Por eso duele tanto lo que hiciste, me dijo, porque ese dinero era también un símbolo de lo que me juré a mí misma, nunca más fallar a alguien que amo. Y ahora siento que, de algún modo, he vuelto a fallar. Las lágrimas se me escaparon sin control. Le agarré las manos, secas y marcadas por los años, y le dije entre sollozos, «No, abuela, no fallaste. Yo fallé. Tú lo diste todo. Y yo lo arruiné». Ella sonrió con esa dulzura infinita y respondió, «No lo arruinaste, hijo. Aún estás aquí, y mientras tengas vida tienes la oportunidad de cambiar». Ese momento fue como un puñal y una cura al mismo tiempo. Me dolía pero me sanaba, porque entendí que incluso en mi peor error, mi abuela me regalaba esperanza. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque quizá tú que me escuchas ahora, también has tenido una persona así en tu vida. Alguien que ha dado más de lo que tiene. Alguien que se sacrifica en silencio. Alguien que jamás espera un reconocimiento. Y a veces cometemos el error de no verlo, o peor aún, de aprovecharlo. Y cuando abrimos los ojos, puede ser demasiado tarde. Yo estaba frente a esa línea, entre valorar lo que me quedaba o vivir arrepentido para siempre. Los días siguientes me dediqué a observar cada detalle de mi abuela. Cómo ponía flores en una vieja foto escondida en un cajón. Ahora sabía que era de su hijo perdido. Cómo rezaba en silencio antes de dormir. Cómo sonreía con solo verme entrar por la puerta, aunque su cuerpo estuviera cansado. Cada gesto era un recordatorio. Cada pequeño sacrificio era un eco del amor que había cargado toda su vida. Y entonces me di cuenta de otra verdad. Yo no había robado dinero. Yo había robado tiempo. Porque el dinero tarde o temprano se recupera. Pero el tiempo que ella gastaba trabajando para conseguirlo, las horas que su cuerpo ya no podía devolverle, esos sacrificios no volvían. Y yo los había despreciado. Esa revelación me partió en 1000 pedazos, porque entendí que cuando le quitamos algo a alguien que nos ama, no es el objeto lo que duele, sino el esfuerzo y la vida que hubo detrás. Un día, incapaz de seguir cargando con la culpa, le dije, «Abuela, quiero devolverte lo que te quité. No solo el dinero, sino algo más. Quiero devolverte la tranquilidad que mereces». Ella me miró con ternura y me dijo, «No me devuelvas nada. Solo vive de una manera que me haga sentir que valió la pena todo lo que hice». Esas palabras se me quedaron grabadas como fuego en el corazón, porque entendí que no había marcha atrás. El único camino era cambiar, crecer, demostrarle que sus sacrificios no habían sido en vano. Pero aquí viene el momento que me destrozó definitivamente. Un día, mientras revisaba unas cajas viejas en el armario, encontré un sobre con mi nombre. Estaba cerrado, pero claramente escrito por la mano temblorosa de mi abuela. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta que nunca me había dado, y lo que decía ahí me dejó sin aire. «Querido nieto, si algún día lees esto, es porque quizá yo ya no pueda decirte en persona lo que siento. Solo quiero que sepas que todo lo que hice en mi vida, lo hice por amor. Que aunque a veces no tuve nada, siempre intenté que tú lo tuvieras todo. Y que si en algún momento me fallas no te castigues demasiado. Porque mi mayor deseo siempre será verte feliz, incluso más allá de mis errores y mis dolores. Nunca olvides que fuiste mi razón de seguir adelante. Con amor eterno, tu abuela». Al terminar de leer mis manos temblaban.
Era como si mi abuela supiera, desde antes, que yo iba a cometer errores. Como si me hubiera perdonado antes incluso de que ocurriera. Y ahí entendí la magnitud de su amor. Un amor que no conoce condiciones, que no espera nada a cambio, que siempre perdona. Un amor que, sinceramente, yo no merecía. Pero ese era el loop emocional más fuerte. El amor verdadero nunca se merece, solo se agradece. En ese instante supe que mi vida debía tomar un giro radical. No podía seguir siendo el mismo. No podía seguir viviendo como si todo me lo debieran. Tenía que honrar a esa mujer que lo había dado todo por mí. Lo que vendría después sería el inicio de mi redención. Porque decidí hacer algo que cambiaría mi relación con mi abuela para siempre. Algo que jamás imaginó, pero que merecía desde hacía mucho tiempo. ¿Quieres saber qué fue lo que hice para intentar devolverle un poco de lo que me había dado? Quédate, porque lo que viene a continuación es el paso más importante de toda esta historia. Después de leer aquella carta, algo dentro de mí cambió para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño en el que había sido ciego a lo que tenía enfrente. Mi abuela no solo me había dado un hogar, comida, cuidados y cariño, me había dado un amor que no pedía nada a cambio. Un amor que incluso en mis peores errores ya me había perdonado. Pero una cosa era sentirlo, y otra muy distinta era demostrarlo. Así que me hice una promesa. Tenía que devolverle, de alguna manera, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que ella había hecho por mí. La primera idea que tuve fue sencilla: devolverle el dinero. Empecé a trabajar en lo que fuera. Cargué cajas en un mercado, limpié autos en la calle, repartí volantes. Cualquier cosa que me dejara aunque fueran unas monedas. Cada centavo lo guardaba en un sobre que llevaba escrito: para mi abuela. Pero mientras más juntaba, más entendía que el dinero no era lo importante. Sí, era necesario, y yo quería reparar lo material. Pero lo que realmente debía devolverle era algo que ella me había dado y yo había despreciado: su tiempo, su paz, su tranquilidad. Entonces empecé a hacer algo que jamás había hecho en serio: cuidar de ella. Me levantaba temprano para tener lista la mesa del desayuno antes de que se despertara. Le preparaba el té como le gustaba, con ese punto exacto de azúcar que siempre acertaba ella. Le decía: hoy no te preocupes, yo me encargo de barrer, yo lavo la ropa, yo voy a hacer las compras. Al principio me miraba con sospecha, como si no creyera que fuera a durar. Pero poco a poco, su sonrisa empezó a cambiar. Se volvió más suave, más confiada, como si por fin pudiera soltar un poco del peso que cargaba sola desde hacía años. Un día, mientras yo lavaba los platos, la escuché decir en voz baja: «Qué bonito es sentirse cuidada por alguien». Esa frase me atravesó el alma, porque era exactamente lo que ella había hecho conmigo toda mi vida, y ahora por fin yo empezaba a entender. Pero no todo fue tan fácil. Hubo momentos en los que me rendía, en los que la tentación de regresar a mis viejos hábitos me llamaba. El dinero rápido, la comodidad de no hacer nada, la indiferencia hacia lo que no entendía. Y justo en esos momentos, volvía a leer la carta que había encontrado. Era como un recordatorio escrito desde el corazón de mi abuela, un lazo invisible que me regresaba al camino. Una tarde, mientras ordenaba las cosas en el cuarto de ella, encontré otra caja escondida. No era dinero esta vez. Eran fotos antiguas, algunas en blanco y negro, otras gastadas por los años. Y entre ellas, descubrí una foto de mi abuela joven, con una sonrisa inmensa, cargando en brazos a un niño pequeño. Era su hijo, mi tío, el que había perdido. Me quedé mirando esa imagen por largos minutos y entendí que en su rostro había algo que también estaba en mí, una especie de espejo entre generaciones. Sentí que ese niño, aunque ya no estaba, me estaba mirando, como si de alguna forma me dijera: «Ella te cuidó porque no pudo salvarme, no la falles». Esa noche no pude dormir, y al amanecer tomé una decisión más grande. No solo iba a cambiar yo, iba a asegurarme de que mi abuela recibiera un reconocimiento que merecía y que nunca había tenido.
La inscribí en un programa local de apoyo para adultos mayores. Le conseguí un chequeo médico que siempre posponía por no gastar dinero en sí misma. Y lo más importante, organicé una sorpresa con la familia. Llamé a primos, tíos lejanos, gente que casi no veía, y planeé una reunión en la que ella no tendría que hacer nada más que sentarse y dejarse querer. Cuando llegó el día, recuerdo su cara al entrar a la sala y ver a todos reunidos. Velas, comida, fotos enmarcadas de su vida, de sus sacrificios, de todo lo que había hecho. Ella se llevó las manos al rostro y empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de alivio, como si al fin entendiera que su vida había valido la pena, que su esfuerzo no había sido invisible. Ese momento me marcó para siempre, porque vi en sus ojos algo que jamás había visto: descanso. Pero lo más fuerte estaba por venir. Durante esa reunión, uno de mis tíos me tomó aparte y me dijo: «Nunca habíamos visto a mamá tan feliz. ¿Qué hiciste?». Y yo, con un nudo en la garganta, le respondí: «Solo estoy devolviendo un poquito de todo lo que ella me dio». Esa frase se convirtió en mi lema. Y en ese instante comprendí que el verdadero arrepentimiento no se mide en palabras ni en lágrimas. Se mide en acciones, en cambiar lo que uno hace día tras día, hasta que la otra persona puede sentirlo. Pasaron semanas y yo seguí con esa promesa. Cada día era una nueva oportunidad para demostrarle a mi abuela que no la fallaría más. La llevaba a pasear, le leía en voz alta sus libros favoritos. La escuchaba contar sus historias de juventud que antes me parecían aburridas, pero que ahora eran tesoros. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Un día, ella me tomó de la mano y me dijo: «Quiero que escuches algo. Yo también tengo una sorpresa para ti». Sacó un sobre de su bolsillo. Al abrirlo, vi que era el título de propiedad de la casa. Con su letra, había escrito: «Para ti, cuando yo ya no esté». Me quedé helado. No podía creerlo. Después de todo lo que le había hecho, aún me dejaba la herencia más grande. Yo no podía aceptarlo. Le dije llorando: «No, abuela, no lo merezco. No después de lo que hice». Y ella, con esa calma eterna, respondió: «Precisamente porque entendiste lo que hiciste, ahora sí lo mereces. No quiero que cargues con culpa. Quiero que cargues con amor». Esa fue la frase que me rompió y me reconstruyó a la vez, porque entendí que la redención no se trata de borrar los errores, sino de aprender a vivir distinto después de ellos. Y ahí estaba yo, recibiendo la mayor lección de mi vida de la persona a la que más había lastimado. En ese momento supe que mi historia con mi abuela no era solo un capítulo triste de culpa y arrepentimiento. Era una historia de amor incondicional, de segundas oportunidades, de redención. Pero lo más importante estaba por llegar, porque la verdadera transformación no estaba en lo que yo le devolvía a ella, sino en lo que esa experiencia me estaba enseñando para siempre. Y si hasta ahora te has quedado conmigo, espera a escuchar el final, porque lo que aprendí después de todo esto es algo que puede cambiar la forma en la que miras a las personas que te rodean, y quizás la forma en que vives tu propia vida. Quédate, porque en el próximo bloque te voy a contar el desenlace final, la reflexión que me acompañará hasta el último día, y que puede ser la misma que te ayude a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, y durante mucho tiempo pensé que ese sería mi destino: perder a mi abuela sin haberle devuelto nada de lo que me dio. Pero descubrí que aún en el peor error, si uno se atreve a mirar de frente y cambiar, siempre hay tiempo de transformar la historia. Lo que viví junto a mi abuela no fue fácil. Fue un camino lleno de vergüenza, de culpa, de momentos en los que sentí que nunca podría redimirme. Pero también fue un viaje de amor, de perdón y de renacimiento. Aprendí que los errores, por grandes que sean, no tienen por qué definir quién eres para siempre. Lo que realmente te define es lo que haces después de esos errores. Y yo, al haberle robado a la persona que más me amaba, tuve que enfrentar el peor espejo de mí mismo.
Pero en ese reflejo encontré la oportunidad de ser diferente. ¿Sabes qué fue lo más increíble? Que mi abuela nunca necesitó que yo le devolviera nada material. Ella no quería que yo cargara con cadenas de culpa. Lo único que quería era verme crecer, verme convertirme en alguien que valorara la vida, alguien capaz de amar tanto como ella me amó. Y eso, al final, fue su verdadera herencia. No la casa, no el dinero, no los objetos. Su herencia fue enseñarme que el amor es más poderoso que cualquier error, que un acto de bondad puede sanar lo que parecía imposible de sanar. Desde entonces, vivo con un principio claro. Nunca dejes para después lo que puedes agradecer hoy. Nunca asumas que las personas que están contigo estarán siempre. Y nunca creas que tus errores son tan grandes como para que no haya un camino de regreso. A veces pienso, ¿qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esa carta? Si nunca hubiera visto esas fotos de mi tío, de la juventud de mi abuela, de todo lo que perdió y aún así supo transformar en amor para mí. Tal vez seguiría siendo el mismo de antes, ciego, egoísta, vacío. Pero encontré la verdad, y la verdad me cambió. Por eso quiero dejarte esta reflexión. Si tienes cerca a una persona que te ama de verdad, no la des por sentada. Mira lo que hace por ti, incluso en lo más pequeño. Ese café que te preparan, esa llamada que recibes, esa preocupación que te muestran, todo eso son actos de amor que mañana podrían no estar. Valora, agradece, devuelve. Porque cuando no lo haces, el arrepentimiento pesa como una cadena imposible de romper. Pero cuando lo haces, cuando actúas con amor, esa cadena desaparece y se convierte en alas. Hoy no cuento esta historia para que sientas lástima por mí. La cuento porque quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien le debas un gracias? ¿Alguien a quien debas pedir perdón? ¿Alguien a quien sin darte cuenta has lastimado? No esperes. Hazlo ahora, porque la vida no da segundas oportunidades todos los días. Yo tuve la suerte de que mi abuela me enseñara con su ejemplo que siempre hay un camino para volver. Pero tú no sabes cuánto tiempo tienes, ni cuánto tiempo tienen las personas que amas. Haz la llamada, da el abrazo, pide perdón, da las gracias. No te guardes lo que tu corazón quiere decir, porque tal vez ese gesto sencillo sea la diferencia entre cargar con un arrepentimiento eterno o vivir en paz. Al final, mi abuela me dejó la mayor lección de todas. El amor no se mide por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de dar sin esperar nada a cambio. Y si hoy estás aquí escuchando mi historia, quiero que te lleves esto contigo. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La pregunta es, ¿tendrás el valor de hacerlo ahora? Porque lo que hagas hoy puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de alguien que quizás está esperando que le muestres cuánto significa para ti. Así terminó mi historia, pero la tuya todavía está empezando.